Hola, estás escuchando el podcast de la Iglesia Gracia y Verdad. Esperamos que puedas ser ministrado a través de este mensaje. Si quieres conocernos más o necesitas ayuda espiritual, puedes visitar nuestra cuenta de Instagram, @redilgracia y verdad. Bueno, hermanos, buenos días. Hoy tenemos en la palabra de Dios, Efesios 2 del 1 al 10. Seguimos con nuestra miniserie de predicaciones de la reforma de nuestra fe. Y yo le doy gracias a Dios que me tiene aquí pues delante de ustedes con el honor de poder predicar esta palabra, Señor. Gracias, Señor, por esto. El título de la prédica hoy es Solo Gratia. Sola Gratia, gracia sublime, por gracia habéis sido salvados. Y vamos a trabajar 4 puntos. El primero, esto está en Efesios 2 del 1 al 10, que ya lo vamos a leer. El primero está entre los versículos 1 al 3, nuestra desgracia. El segundo es gracia que nos da vida. El tercero es gracia que nos salva. Y el cuarto, gracia que nos capacita. Y por último, unas aplicaciones. Parece que está largo. Pongámonos de pie. Esperemos que podamos cumplir con el tiempo. Vamos a buscar Efesios 2 del 1 al 10. Ya, listo. Y por respeto a la palabra del Señor nos ponemos de pie y leemos su palabra. Efesios 2 del 1 al 10. Y Él nos dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en nuestros delitos nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras, las cuales Dios preparaba de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Hoy la idea central de este pasaje nos invita a celebrar. ¿Y qué vamos a celebrar? La gracia sublime, o la sublime gracia del Señor por nosotros. Y esta es la idea central que vamos a trabajar. Hoy yo los invito a que celebremos la sublime gracia que nos hace cantar a pecadores perdidos, que Dios, por su amor, nos dio vida en Cristo y nos capacita para andar en sus buenas obras. Y vamos a celebrar hoy con este banquete que el Señor nos trae. Para introducirlo, quiero contarles una historia de un personaje al cual llamaremos John, como el amigo que está por allí. Listo. Algunos dicen que la vida puede parecerse a un viaje en barco. Cuando nacemos, subimos a nuestro barco e iniciamos un viaje lleno de aventuras, con momentos de calma, pero también con peligrosas tormentas. Hoy quiero que se embarquen conmigo a la historia de este personaje, de John, un hombre que navegó en mares turbulentos, no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Un capitán de barco que pasó de ser el más vulgar y rebelde de todos los marineros a convertirse en un testimonio viviente por la gracia de Dios. Nació en Inglaterra. Su madre murió a los 7 años de tuberculosis y se quedó huérfano. Y ella le enseñó desde el principio los caminos del Señor. Pero su padre, un capitán de barco, se casó de nuevo. Su madrastra no le prestó atención, indiferente. Y hacia los 11 años, John, un muchacho de 11 años, se hace a la mar. Se lanza al mar como marinero junto con su padre. A los 23 ya era conocido como el más rebelde, el de carácter más inestable, adicto al alcohol. Su lenguaje
Era tan obsceno que avergonzaba incluso a los más rudos marineros. Toda esta rebeldía lo fue llevando a muchos problemas y fue reclutado por la Marina Real. Pero ni siquiera el ejército logró dominar ese carácter. Y fue reclutado por la fuerza y llegó a desertar, de tal manera que fue capturado y encarcelado. Tantos problemas le estaba dando su capitán que finalmente decide embarcarlo en un viaje, en un barco rumbo al África, en un barco de esclavos, casi como en condición de prisionero, casi deshaciéndose de él. Y allí lo dejaron, en África se lo llevaron y en una isla frente a Sierra Leona lo dejaron. Fue dejado como esclavo, prácticamente obligado a trabajar en una plantación de limones. Era tratado realmente peor que un esclavo. Como castigo, era atado a un árbol sin comida y sin agua, y sobrevivió gracias a que algunos esclavos por la noche le llevaban comida. Pero Dios tenía grandes propósitos para John y no lo quiso abandonar. Luego de un año de estar como esclavo, un capitán amigo de su padre llegó a la isla, lo rescató y John se volvió a hacer a la mar. Todo parecía mejorar hasta que una tormenta feroz atacó el barco de regreso a Inglaterra. Fue asignado toda la noche a las bombas y al día siguiente al timón, pero la tormenta no cedía, era cada vez peor y el miedo a la muerte se apoderó de John. En su desesperación recordó las oraciones de su madre, quiso orar pero no pudo, quiso acercarse a Dios pero se sintió indigno. Fue entonces al borde del naufragio y con el terror de la muerte sobre su vida que pudo reflexionar sobre su maldad y el destino final de su alma. ¿Y cómo creen que termina la historia? El barco se partió en dos y John murió. No sé, los voy a dejar con la incógnita. Y así que vamos al punto 1. Más tarde seguiremos en esta historia. Efesios 2, versículos 1 al 3. Nuestra desgracia. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en las cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí se nos da un diagnóstico de lo que éramos antes en nuestra vida. Si pensamos muy bien cómo está describiendo la condición del hombre es muertos. Estábamos muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y pecados. Nuestro viaje en barco arrancó con la ilusión que inicia la vida de jóvenes, ¿cierto? Algunos parece que arrancan en crucero, otros en un barquito sencillito. Tenemos una infancia alegre, despreocupada, pero nuestra juventud muchas veces cree que todo lo puede, y cuando nos graduamos del colegio con todos los sueños, pero esto nos está anunciando que más allá se están formando grandes tormentas. Ignorantes avanzamos, confiados en la fuerza de la juventud. Pero créame, ningún ser humano le es imposible escapar de esta tormenta que se nos está anunciando aquí en Efesios 2, del 1 al 3. Si miran bien, en estos 3 primeros versículos aparecen enemigos, 3 grandes enemigos. La corriente de este mundo, que está ahí en el versículo 2. El príncipe de la potestad del aire, que está en el versículo 2. Nuestras pasiones y deseos de la mente y de la carne, que está en el versículo 3. Son estos enemigos peligrosos, tanto externos como internos, por los cuales nuestra vida, como la vida de John, estaba rumbo al desastre, hasta que Dios intervino. Y esos enemigos garantizan que va a haber tormentas y garantizan que la vida del hombre sin Dios es un total desastre. Veamos cada uno de estos enemigos. Las corrientes de este mundo. Para nadie es un secreto que este mundo está perdido y está lejos de Dios. Solo basta con mirar los estándares que el mundo proclama, ¿cierto? Como superiores y deseables. La riqueza, los lujos, la libertad, quizás más bien el libertinaje, el culto al placer, el culto al cuerpo, el bienestar personal. Todo esto prima sobre el bienestar. Hay una espiritualidad distorsionada y una humanidad cada vez más lejos de Dios. Este es el mundo en el que nos movemos, y tampoco es que el mundo hubiera sido mejor hace un tiempo, ¿cierto? En el pasado siempre han existido guerras, hambrunas, muertes, asesinatos, desplazamientos forzados. Cada uno hace lo que bien le parece.
Los que estuvimos en Muestra a Cristo, no sé si recuerdan ahí la frase del libro de Jueces, que resuena en todo el libro. Cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos. La corriente de este mundo es engañosa y propone espejismos, que muchas veces seguimos, y ahí estábamos atrapados entre ese enemigo, ¿cierto? La felicidad se nos propone, distorsionando lo que es realmente bueno y llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo. ¿Cuál es el segundo enemigo que aparece allí? Aparece como el nombre, el príncipe de la potestad del aire, ¿cierto? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Allí Pablo está de una forma, digamos, utilizando una figura narrativa para describir a un personaje, a Satanás, al diablo, ¿cierto? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Eso está en Efesios 2:2, que acabamos de leer. Pablo lo describe con este nombre porque es toda una idea, porque tiene la capacidad de engañarnos, de manipularlos. Él ejerce un control sobre nuestras mentes o sobre las mentes de toda la humanidad, engañando, orquestando pleitos, disensiones. También muestra la influencia que tiene de llevar al mundo a alimentar sus apetitos de la mente y de la carne, como son el licor, las drogas, el sexo, la pornografía. Y como resultado, un mundo que desobedece a Dios y que le rinde culto al mal. No me puedes dejar más extender mucho en estos puntos, pero tengamos presente que este enemigo es poderoso y es engañoso. Y nos puede apartar de Dios y ha apartado de Dios a muchísimos. Y ese garantiza que el viajecito del barco sea total desastre, ¿cierto? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ni contra voluntad de hombre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso está en Efesios también, en Efesios 6. Y el último enemigo es interno. Ahí, el mundo, Satanás, y el otro somos nosotros mismos. ¿Qué les parece? ¿Cierto? Ese enemigo, ¿quién es? Los deseos de nuestra mente y de nuestra carne. ¿A qué nos llevan? ¿Cierto? En nuestra mente y en nuestra carne subyacen pasiones y deseos que se oponen a nuestra fe, de tal manera que nos tientan y son usados por el diablo y el mundo, que nos ofrece sus espejismos para llevarnos a pecar y desobedecer a Dios. Pablo lo comenta en Romanos diciendo, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora que hemos puesto este diagnóstico sobre la humanidad, que es clara la condición del hombre sin Dios, y eso era lo que éramos. Nosotros mismos, que ahora nos llamamos creyentes, eso éramos. Y eso deja claro que para el hombre sin Dios es imposible agradar a Dios. Como lo dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Para el hombre es imposible agradar a Dios. Aún con su mayor esfuerzo, con sus mejores intenciones, con toda su voluntad, para el ser humano por sí mismo es imposible conducirse de forma que haga la voluntad de Dios. Porque ¿qué es la condición del hombre? ¿Cómo era nuestra condición? Muerte. Muerte espiritual. Y un muerto que un muerto no puede ver, un muerto no puede escuchar, un muerto no puede entender, un muerto no puede sentir el llamado de Dios, y un muerto por lo tanto jamás podrá buscar a Dios y continuarás estando en el mismo estado. Y así éramos nosotros. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:3 que acabamos de leer. Así que todos merecíamos, y todos los que están sin Dios merecen el santo juicio de Dios o la ira de Dios, como Pablo remata en el final del versículo 3. ¿Puede un muerto resucitar? ¿Qué piensan? Esto es imposible para el hombre. Y solo hay una manera en que un muerto resucite. ¿Qué se requiere para que un muerto resucite? Un milagro. Y el único que puede hacer milagros es Dios. Por lo tanto, los invito hoy a que celebremos la sublime gracia
que nos hace cantar a pecadores perdidos, que Dios por su amor nos dio vida en Cristo y nos capacita para andar en sus buenas obras. Y con ello pasemos al punto 2, ya que hicimos el diagnóstico de lo que éramos. El punto 2 dice, si lo ponen allí, gracia que nos da vida. Vamos a leer ahí en Efesios 2 del 4 al 7, pueden mirar en sus Biblias. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí deberíamos dejar. Si lo escuchamos bien y lo entendimos bien, porque aquí lo que hay son solamente buenas noticias para aquel pecador perdido y muerto. Sino también el versículo 4, ¿con qué conjunción comienza? Una palabrita. Pero. Y este es el mayor pero que jamás se ha pronunciado en toda la historia. Porque ¿quién lo pronunció? Dios mismo. Es un pero que parte en dos la historia de la humanidad. Y parte nuestra propia historia en dos, de un antes y un después. Es este pero que anuncia el rescate y la intervención de Dios sobre la vida de pecadores perdidos y los rescata. Pero ¿qué pasa entonces si uno leyera como hombre? En el versículo 3 diría, y merecen la santa ira de Dios, ¿cierto? Entonces el versículo 4 no debería empezar con un pero, sino con otra palabra, como por lo tanto, por consiguiente, por esta razón, como consecuencia de el pecado del hombre, el justo y merecido castigo de Dios en su santo juicio que debería aplicar, y por lo tanto todos los hombres deberíamos estar destituidos de la gloria de Dios, y esto nos incluye a nosotros. La pregunta es, ¿por qué Dios aplica este pero? ¿Por qué Dios no nos da el castigo que merecemos? ¿Acaso no es un Dios santo y justo? La respuesta es que Dios sí es santo y justo, pero también es misericordioso y amoroso. Así que ahí leemos en 2:4, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que te amó, nos amó, aun cuando estabas muertos en tus delitos y tus pecados, te dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Y esta es la gran noticia, nos dio vida a pesar de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero entonces, ¿dónde queda su justicia y su santidad? ¿Qué pasa con ellas? ¿Acaso Dios puede pasar por alto el pecado? ¿Qué piensan de eso? La respuesta es no, jamás. La santidad de Dios es absoluta. La Biblia dice de Él que es 3 veces santo, para referirse a su absoluta santidad. Y por lo tanto no puede, su naturaleza, su justicia, su santidad no le permite pasar por el alto el pecado. Y según esto, ningún pecador podría estar en su presencia. Y es allí donde aparece la gracia sublime que hoy estamos celebrando a través de Cristo, nuestro Salvador. Fue Cristo la expiación de la expresión del amor pleno de Dios por nosotros, los que estábamos perdidos, lo mismo que los demás. Fue Él quien recibió el castigo que merecemos, fue el que cumplió la voluntad del Padre dejándose clavar en una cruz como sustituto por nuestro pecado, porque Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Eso está en Isaías 53:5. Oh Cristo, solo Cristo pudo hacer esto. Si recordamos la sola que se predicó la semana pasada,
la cual les invito a escuchar nuevamente. Una tremenda prédica de David, Solus Christus, para que recordemos un poco la obra de Cristo sobre nuestras vidas. Entonces la pregunta es, ¿nos ama Dios tanto que está dispuesto a perdonar aún al más vil pecador sobre esta tierra? ¿Perdonará Dios aún más al mayor pecador sobre esta tierra que se arrepienta? La Biblia nos responde esto. Quiero que veamos en la misma Biblia el corazón de Dios por el pecador perdido. Para ello, antes de abrir la Biblia, quiero traer una historia de mi familia. Les pedí permiso para contar esta historia, y a ellos les dedico estas palabras y espero las escuchen y les traigan vida. Así es, y a todos los que me escuchan que estas palabras traigan vida. Y quiero que con esta historia pensemos en el corazón de Dios un poco. Mi hermano mayor, Sergio, parecía tenerlo todo, pues él montó un negocio exitoso, una carnicería, se casó, llegaron sus 2 hermosas hijas, pero una gran tormenta golpeó su vida, para que sigamos con los barcos y todo esto. Esa tormenta fue tremenda, con tanta fuerza, por decisiones que tomó equivocadas, se arruinó, llegó a la quiebra económica. Esto destruyó su hogar completamente, su negocio se fue a pique y sus acreedores se le vinieron de encima. Todo el dolor que esto le causó y todos los acreedores detrás y todo el miedo que tenía de lo que estaba pasando le hizo llevar una decisión. Se desapareció. Se nos perdió Sergio, mi hermano mayor. Al principio como que todo parecía normal, bueno, a veces como que Sergio se había perdido 1 o 2 días, pero los días se volvieron semanas y el temor empezó a acrecentar y comenzó la búsqueda de Sergio, ¿cierto? Hospitales, cárceles, morgues. Mis hermanos tuvieron que enfrentar el error de identificar NNs, por fortuna yo no tuve que estar en esas, y llegaban a casa diciendo, ups, se le parecía tanto que tuve que mirar mucho. Y lo más terrible era lo que estaba pasando con mi mamá. Destrozaba, yo la encontraba llorando cada que regresaba de la universidad. Y me decía, yo creo que me lo mataron y lo tiraron al río. Eso era lo que pasaba mucho en los 90. Ay, si al menos apareciera muerto. Eso me decía, ya no esperaría más, esta incertidumbre me está matando. Luego de casi 2 meses de angustia, un día regresé a la casa a la hora del almuerzo y me encontré a qué personaje, a Sergio, vivito y coleando. Y hermano, ¿usted qué le pasó? ¿Usted dónde estaba metido? Ya mi mamá sabe, casi como, usted ya fue a decirle a mi mamá que usted resucitó. Entonces me abrazó con lágrimas, me dijo, hermanito, siempre me abraza así, hermanito, hermanito. Hombre, usted no sabe la angustia que vio mi mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué le hizo eso? No lo vuelva a hacer. Esta historia, gracias a Dios, tuvo un final feliz, pero en Colombia más de 137.000 personas han sido reportadas como desaparecidas y Medellín es la ciudad más afectada por este flagelo. Hoy me solidarizo con esas madres que siguen esperando, que siguen llorando y que quizás jamás van a volver a ver a sus hijos. Y oro por ellas para que el Señor les traiga consuelo y paz. ¿Ustedes creen que Dios llorará como mi madre por sus hijos perdidos? Sufrirá por aquellos que están lejos del hogar y no han vuelto a casa. Quiero que vean en Lucas conmigo, en Lucas 15 Jesús nos abre la cortina de los cielos para mostrarnos tras bambalinas cuál es el amor del Padre por sus hijos perdidos. Jesús allí nos cuenta 3 parábolas. Gracias, María. Esto está muy difícil. Creo que no va a ser fácil para mí. La parábola de la oveja perdida, la moneda perdida
y del hijo pródigo. Esa parábola deberíamos llamarla más bien la del padre amoroso. Acá vemos la historia de un hijo que se va de casa, lejos de su padre, a malgastar la fortuna que obligó a su padre a darle en vida. Acá también vemos la historia de un momento. Ay, perdón, es que la plana no me funcionó, disculpe. Acá también vemos la historia de un hermano mayor que se queda en la casa. El hijo pródigo, luego de quedarse sin nada y no tener nada que comer, bueno, la comida de los cerdos, si es que le daban, reflexionó en su corazón y se arrepintió de su pecado y recordó que tenía un hogar. Al regresar su padre, ¿qué hizo? Papás, ¿qué hacen ustedes con un hijo así? ¿Acaso su padre le recriminó, lo insultó, le gritó en la cara y lo humilló? ¿Acaso inmediatamente hizo que lo echaran de la casa? ¿Ustedes quién creen que hizo mi mamá cuando Sergio regresó? Le dio palo y varilla, no, nada. Jamás. Ese padre de la historia jamás hizo esto. ¿Qué hizo? Apenas lo vio que venía en el camino. Parece que todos los días él se quedaba mirando allá, con la esperanza de que viniera ese hijo, ¿cierto? Y apenas lo ve a lo lejos, sale corriendo, lo abraza y lo besa, y ni siquiera parece que escucha las palabras de su hijo arrepentido. ¿Y qué hace? Ordena a los criados y les dice: pronto, vístanlo, póngale un anillo, es decir, lo restaura completamente en su dignidad de hijo, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto está en Lucas 15:24. También esta parábola nos muestra que había otro hijo, también estaba perdido, pero perdido en su propia casa. El hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y escuchó la música y las danzas, le preguntó a un criado: hey, ¿qué pasó? Es que vino tu hermano y tu padre ha matado al becerro engordado porque lo recibió sano y salvo. Y entonces se enojó y no quería entrar. Tuvo que salir el padre a rogar que le entrara. ¿Puede uno de nuestros hijos aún perderse en nuestra casa? ¿Nos podemos perder aquí en la iglesia o en la religión? Lamentablemente, sí. El corazón de este hijo era duro y muestra que amaba más a las cosas del Padre que al propio Padre, revelando lo engañoso de nuestro corazón y lo fácil que nos perdemos porque nuestro corazón religioso prefiere amar las bendiciones que Dios nos da y no le interesa tener una relación con Él. Pero aún para este hijo el gran pero del Padre se aplica, ese gran pero que parte la historia en dos. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y lo hemos encontrado. Pero por fortuna tenemos un verdadero hermano mayor que se compadece de nuestra condición y lo dio todo, absolutamente todo por nuestra salvación. Es Jesús quien sale a buscarnos, que va por nosotros y nos busca en los hospitales, en las cárceles y que va a los sitios oscuros donde nos habíamos metido, que es nuestro buen pastor y da su vida por sus ovejas. Y que además continuó con estas parábolas. ¿Acaso el pastor no deja las 99 ovejas en el campo y va tras la oveja que está perdida hasta que la haya? Y al encontrarla la pone sobre sus hombros, gozoso, y cuando llega a su casa, ¿qué hace? Reúne a los amigos y vecinos y les dice: alégresen conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que desde la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Amén, ¿cierto? Perdón que se me hizo una locura, disculpen.
8, 9, y ahí vamos. Ahí están los números por suerte. Muchos textos del Antiguo y el Nuevo Testamento nos muestran cuál es el corazón de Dios por los perdidos, por los pecadores, como éramos nosotros, como dice Pablo, ustedes también eran en otro tiempo así. No me da tiempo de coger toda la Biblia, pero otro día lo hablamos. Jeremías 31. Cuando leí esto, de verdad, mis lágrimas no me dejaron, pero no puedo leerlo todo, solo unos pedacitos. Aquí el profeta muestra el amor de Dios por un pueblo, por Israel. Un pueblo que siempre tercamente se desviaba de sus estatutos y de sus enseñanzas. Pero este pueblo halló gracia delante de Dios. Jeremías 31:3 dice, desde lejos como aquel padre, el Señor se le apareció y le dijo, y te dice a ti y al pecador, con amor eterno te he amado. Por eso te he sacado con misericordia. 31:20. No es Efraín mi hijo amado, no es un niño encantador, pues siempre que hablo contra él lo recuerdo aún más. Y escuchen esto, por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. ¿Qué es este sublime y eterno amor con que el Dios nos ama? Porque Dios nos ama de esta manera. ¿Acaso somos dignos de tanto amor, pecadores perdidos? ¿Habrá algún mérito en nosotros? Tal como lo vio John, el héroe de nuestra historia, y como lo hemos experimentado muchos de los que acá presentes, el amor, la misericordia y la gracia de Dios por nosotros nos desbordan y no lo podemos explicar, porque Dios se fijó en un pecador infeliz para salvarlo. Estábamos perdidos y fuimos hallados, éramos ciegos, mas ahora vemos, estábamos muertos, pero ahora hemos sido resucitados por gracia. Y Pablo nos dice que no solamente Dios se conformó con darnos vida y resucitarnos de los muertos, sino que ahí mismo en Efesios 2 del 6 y 7 dice, y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y amén, porque aquí no solamente el Padre revela su corazón de amor por el perdido, sino que aplica el pero. Mi justicia o la justicia de Dios, dice él, mi justicia sí se aplicó. ¿Y en quién se aplicó? La justicia de Dios, ¿en quién se aplicó? Porque si no se hubiera aplicado en nosotros, y nosotros no podemos resucitar, porque esa tormenta nos hubiera destrozado y no tendríamos esperanza ni posibilidad de salvarnos. Por lo tanto, los invito a celebrar esta sublime gracia que nos hace cantar a pecadores perdidos, que Dios, por su amor, nos da vida en Cristo y nos capacita para andar en sus buenas obras. Y con esto pasamos al punto 3. Colócalo ahí, Benja, please. Gracia que nos salva. Porque por gracia, versículos Efesios 2 del 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. En los versículos 3 al 7, Pablo nos está diciendo que Dios nos salva por su gran amor y misericordia, y menciona de paso la gracia, ¿cierto? En los versículos anteriores. Pero acá en los versículos 8 y 9, Pablo nos da la razón, o nos aparece esto con la palabra por qué, ¿cierto? En el versículo 4 era el pero, y en el versículo 8 es el por qué, ¿cierto? Y esta es la razón por la cual Dios decide perdonarnos
y la razón por el porqué de nuestra salvación. ¿Y cuál es esa razón? ¿Qué dice allí? Solo por gracia. Sola gratia que actúa por medio de la fe. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la palabra gracia y misericordia? ¿Cierto? ¿Cómo así misericordia, gracia? Y esto tiende a confundírsenos. ¿Qué es misericordia? La misericordia de Dios consiste en que Él no nos da el castigo que merece nuestro pecado. Somos pecadores, viles pecadores, y Él nos trata con misericordia y no nos castiga como lo merecemos. ¿Y entonces qué es la gracia? Que Dios en su bondad nos da lo que no merecemos. Por misericordia no nos trata conforme a nuestro pecado y no nos castiga, pero por gracia nos da lo que no merecemos. ¿Qué es pues la gracia? Gracia es el favor inmerecido de Dios. No se gana, no se compra, no se merece. La salvación es un regalo gratuito que Dios ofrece por amor, no por nuestras buenas acciones ni méritos personales. Y la fe es el medio por el cual recibimos este regalo. Pero incluso la fe misma es un don de Dios. En otras palabras, Efesios 2 del 8 al 9 nos recuerda que todo lo que tenemos en Cristo, perdón, vida eterna, restauración, es obra de Dios desde el principio hasta el fin. Amén, sí. Es su iniciativa, su amor, su poder y nada de nuestro esfuerzo. Nada tenemos que ver con la gracia. Sola gratia es la tercera sola que estamos hablando o predicando en esta miniserie de predicaciones que llamamos la reforma de la fe o la reforma de nuestra fe. Recordemos que estas solas surgieron con el tiempo en respuesta a lo que los padres de la reforma del siglo XVI, como Martín Lutero, como Juan Calvino y otros, dieron a las prácticas de la iglesia del momento, como la venta de indulgencias, el abuso de la autoridad papal y la traducción eclesiástica que le imponía sobre la Biblia. O sea, solo la escritura, y son 5 solas, solo la escritura, o sola escritura, y esta se oponía ¿a qué? A la práctica de la tradición eclesiástica. Solo Cristo, o solus Cristo, Christus, se oponía a la mediación del Papa, los santos y los sacerdotes, y solo Cristo trae la salvación. Solo la gracia, o sola gratia, se opone al mérito humano. Solo por la fe, sola fide, contra la salvación por obras. Solo la gloria a Dios, soli Deo gloria, contra la exaltación de los líderes religiosos como el Papa o de la misma iglesia. Las indulgencias que eran certificados que la gente podía comprar y la iglesia emitía. En su doctrina lo que hacían era decir, bueno, el que compre indulgencias le podemos reducir el tiempo en el purgatorio, o si usted tiene un familiar allá, el abuelo, el hermano, la tía, compre indulgencias, ¿cierto? Originalmente estaban ligadas al arrepentimiento genuino y a los actos piadosos, pero con el tiempo se convirtieron en algo así que podía comprarse, digámosle donaciones económicas, pero en realidad era un negocio con el cual estaban sosteniendo un sistema que se estaba corrompiendo cada vez más. Pero gracias a Dios los reformadores vieron esto y Martín Lutero escribe esas 95 tesis, las cuales se convirtieron en una revolución que de nuevo nos trae el Evangelio, y es por eso que estamos aquí hoy, gracias a ese acto de estos hombres valientes que se opusieron a una iglesia que estaba haciendo lo que le parecía. ¿Piensan ustedes que las indulgencias pueden comprar la salvación de Dios? ¿Puede el hombre más rico del mundo decirle a Dios, bueno, ok, ¿cuánto vale la entrada al cielo? Venga, negociemos. La plata no es problema, dime cuánto es. Ah, ¿cómo así? ¿No te interesa el dinero? Listo, entonces sí te interesan los pobres. ¿Qué tal si yo entonces me dedico a hacer buenas obras de caridad y le ayudo a los más necesitados? Ahora sí tienes que darme la salvación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es por comprar indulgencias o hacer buenas obras de caridad para que Dios nos dé su salvación?
Y con eso quiero resaltar lo que es la gracia, ¿cierto? De ninguna manera. Porque ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Y me perdonan, ay, Dios mío, perdón. Así que la salvación nadie la puede comprar. No la pudimos comprar. ¿Por qué no la dieron? De pura gracia. Es un regalo. Por eso les invito a que celebremos la sublime gracia que nos hace cantar a pecadores perdidos que Dios, por su amor, nos dio vida en Cristo y nos capacita para andar en sus buenas obras. Y con eso pasamos al punto 4. Gracia que nos capacita. En el versículo 10 que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Aquí apareció el para qué. Vimos un pero, vimos un por qué, y ahora estamos con un para qué. ¿Y para qué hizo Dios esto? ¿Para qué Dios nos da esa sublime gracia? Y el por qué es porque somos hechura suya, ¿cierto? Creados en Cristo para hacer esas buenas obras, las cuales Él ya preparó para que anduviéramos en ellas. Así que creados por Dios en Cristo Jesús y salvados por la gracia, resucitados de entre los muertos, ahora es que podemos ver, ya no estamos muertos, ya podemos ver, ya podemos abrazar, ya podemos escuchar, ya podemos entender las verdades del Evangelio. Por lo que ahora estamos preparados para vivir, ¿qué? Por esa misma gracia, las buenas obras que Dios puso delante de nosotros, ¿con cuál propósito? Yo esto no lo tenía en la prédica hasta esta mañana, pero el Señor me puso esto y me dijo: el propósito de las vidas, de mi vida y de la vida de ustedes, ¿cuál es? Darle la gloria y la honra a Dios, viviendo ¿qué? Una vida digna de la vocación con que han sido llamados. Así que han sido salvados por gracia, ¿para qué? Para que tengan una vida que le dé la gloria y la honra a Dios. Y si miran el libro de Efesios, Pablo, tremendo maestro para escribir, en esta carta, en los capítulos del 1 al 3, Pablo nos pone el fundamento de la doctrina de la salvación. Y esto responde a la pregunta: ¿quiénes somos en Cristo? Y prepara el terreno para los capítulos 4 y 6, que responde a la pregunta: y ahora que hemos sido salvados, ¿cómo debemos vivir como resultado de ello? Y comenzando en Efesios 4:1 dice: pues yo, Pablo dice esto, yo Pablo, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Y eso es para nosotros también. Debemos vivir de la manera digna de la salvación con la cual hemos sido salvados. Les queda la tarea de leer Efesios en casa y también Gálatas, acuérdense. Y meditar en la nueva forma en que debemos vivir los que hemos sido salvados por gracia. A manera de resumen, les quiero comentar un poco solo de algunas de esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que andáramos en ellas, de acuerdo al libro de Efesios. Obviamente hay mucho más que leer, pero vamos a hablar de solo dos cosas. La primera es tu vida espiritual. Efesios 4, del 22 al 25 nos invita a despojarnos del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Es como si nos quitáramos la ropa sucia que trajimos como pecadores que éramos, como pecadores redimidos, y ora Pablo para que nuestra mente sea renovada y nos llama a que nos vistamos del nuevo
hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. O sea, que dejemos esas prácticas del viejo hombre. Ahora sí estamos vivos, pero ¿qué significa eso? ¿Cómo nos vestimos del nuevo hombre? Me puedo quitar todas esas prácticas de pecado que vienen con nuestra vida. Me puedo quitar ese corazón duro de años en los que viví en tantos problemas. Esto nos debe llevar a evaluarnos y a reflexionar profundamente. Nosotros solos no lo podemos hacer y fuimos salvados por gracia, pero también debemos vivir por gracia. Y si nos evaluamos y si evaluamos nuestros deseos delante del Señor, siguen siendo los deseos del Señor y le estamos dando en todo la honra y la gloria a Dios. O seguimos todavía con parte de ese viejo hombre. Y de adelante, ¿será que en todo le estamos dando la honra y la gloria a nuestro Dios? ¿Será que a veces lo que vemos, lo que pensamos, nuestra ira, nuestra pecaminosidad le da la honra al Señor? Así que vistámonos del nuevo hombre. Pablo también nos dice en Efesios 5, del 15 al 16. Por lo tanto, tengan cuidado cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. La tarea inicial consiste en que voluntariamente ustedes se dediquen parte de su tiempo libre, que ahora dedican a las redes sociales, a la televisión, a los videojuegos o a ver monstruos de río y fútbol, como dice mi esposa, como mi pasatiempo. Eso es lo que se queda a mi esposa, siempre monstruos de río y fútbol. Pero ustedes, ¿en qué están malgastando ese tiempo? Ustedes sí están teniendo cuidado de cómo andan, están siendo sabios con su tiempo y lo están aprovechando, porque los días son malos. Y ese tiempo que pueda liberar, dedíquelo a conocer más a Dios y anhelar las cosas de arriba. Para ello vivan una vida de piedad, que tanto hemos hablado y que David nos ha predicado tanto. Aprovechen todas las disciplinas espirituales que tenemos al alcance, principalmente la oración. ¿Qué tal tu vida de oración? ¿Persistes en ello? ¿Buscas espacios para estar con tu Padre? ¿O ya estás viviendo en casa y no amas a tu Padre y te quedas viendo sus bendiciones, pero no una relación con Él? Si aún no te nace el deseo de orar, entonces comienza por pedirle esto mismo al Señor. Señor, enséñame a orar. Y busca a otros cristianos que te animen a la oración. Estudia la palabra. No solo leas la Biblia, estúdiala. Para ello no desaproveches la oportunidad de inscribirse a los grupos Crecer cuando los abra aquí en la iglesia. Y próximamente vamos a abrir grupos de vida. Consigas en un buen plan de lectura de la Biblia en 1, 2 o 3 años y sean constantes en ello. Compra o consiga libros prestados de autores cristianos que te ayudan a comprender mejor las Biblias, tales como Efesios para ti, Gálatas para ti, y entre otros que saca la editorial Poema en la que trabajan nuestros hermanos David y Luisa. No dejes de congregarte, sé fiel en venir a la iglesia, dispón tu corazón, antes de llegar aquí disponlo para escuchar la predicación de la palabra. Esto viene de parte de Dios, no de nosotros. Si no puedes venir, al menos escúchala y escucha el audio de esta prédica. No dejes de alimentarte y abre tu corazón para tener ese tiempo con el Señor. Y la segunda es que Pablo insiste mucho en nuestras relaciones. Nuestro pecado hace que muchas de las relaciones humanas se rompan, y aún entre cristianos vemos matrimonios rotos, hogares destruidos, padres que no le hablan a sus hijos, hijos que no le hablan a sus padres. Nos comemos y nos mordemos.
¿Cómo le estamos dando la gloria y la honra a Dios en nuestras relaciones? Esposas, no teman someterse a sus esposos, porque se están sometiendo es al Señor. Porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso está ahí en Efesios capítulo 5. Esposos, amen a sus mujeres, a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se dio el mismo por ella. Ámenlas a ellas como a sus propios cuerpos de forma sacrificial. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque de esta manera le estás dando la honra y la gloria a Dios. Padres, ¿qué tal va vuestra tarea como padres? No provoquen la ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Empleados y jefes, sirvan de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, no para ser vistos, como los que quieren agradar a los hombres, sino como los siervos de Cristo que son, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Traten a los demás como se te ha tratado a ti, con justicia y con gracia. Y deja que los demás vean tus obras para que glorifiquen al Señor. Y con ello cerramos y vamos a las aplicaciones. Si las encuentro. Perdón, de verdad, perdón. En la 12. Por tanto, ahora que hemos sido salvados por gracia, que hemos resucitado entre los muertos, estamos capacitados para darle la gloria y la honra a Dios en todo lo que hacen. Por tanto, los invito a celebrar la sublime gracia que nos hace cantar a pecadores perdidos que Dios, por su amor, nos dio vida en Cristo y nos capacita para andar en sus buenas obras. Y estas aplicaciones, traje 3 aplicaciones. La primera es que Dios abra tus ojos. Después de escuchar todo lo que hemos escuchado, que hemos sido salvados y resucitados solo por gracia, no deberíamos vivir con un agradecimiento profundo. ¿Por qué no vivimos como los hombres y las mujeres más felices sobre la tierra? ¿Por qué no salimos brincando en una pata? ¿Cierto? ¿Por qué nuestra alegría se apaga y muchas veces da paso a una tristeza? ¿Por qué pasa nuestro primer amor y la alabanza? Se detiene. La respuesta es porque seguimos basando nuestra vida en la búsqueda de nuestros propios deseos, que son muy débiles y que no se alinean a los deseos de Dios siempre. Fácilmente nos desconfiguramos y nos ponemos en modo religioso, en el modo hermano mayor, tratando de ganarnos el favor de Dios por lo que hacemos y no vivimos por la gracia. Amamos las bendiciones que nuestro Padre nos puede dar, pero nuestro corazón se aleja cada vez más del Padre. Es por esto que necesitamos que el Señor abra nuestros ojos y vivamos en el modo evangelio, en el modo gracia. Yo no sé cuál es tu situación hoy, pero sea cual sea, lo que necesitas es que el Señor abra tus ojos, porque esto lo cambiará todo. Cambiará tu nivel de acercamiento a las personas, cambiará la relación con tu esposa y con tus hijos. Al llegar hoy a casa, después de haber escuchado esto, aunque no tengas un perro que se alegre cuando llegues, y aunque nadie se alegre, ve a tu cuarto, predícate a ti mismo el evangelio y alégrate, porque hoy el Señor te ha recordado que te ama con amor eterno. Amén, sí. Y pídele que siga abriendo tus ojos para que entiendas mejor el cristianismo al cual has sido llamado y que esto cambie todo. Como Pablo oraba: Señor, me acuerdo de mis hermanos en mis oraciones, en mi memoria me acuerdo de ellos y te pido que les abra los ojos del entendimiento, de modo que puedan ver y que puedan vivir como tú quieres que vivan acorde a la exigencia de este llamamiento, de este cristianismo que hemos sido llamados a vivir. Amén. El segundo es: rinde tu vida a Cristo. Si tú sientes que no has sido salvado, si sientes que tu vida sigue camino y rumbo al desastre, o si el evangelio aún no es claro para ti, espero que por medio de estas palabras entiendas que Dios es el que toma la iniciativa de salvarte.
Y si estás viendo hoy que estas palabras tienen sentido para ti y estás entendiendo que Dios está dispuesto a perdonarte, a darte una vida nueva, no basada en lo que tú puedas hacer, sino en lo que Cristo ya hizo por ti, seguramente es Dios mismo el que te está hablando en el corazón hoy. Sé que puedes tener muchas dudas y no sabes qué hacer ni cómo empezar, pero ve con un corazón humilde y pídele perdón al Señor. Derrama tu vida delante de Él. Hazlo hoy mismo, no sea que el enemigo te arrebate esta convicción de que necesitas a Dios. No sea que la tormenta incremente y te destruya. Perdón. Al finalizar este servicio, si crees que Dios te está hablando, busca a uno de los pastores, a Fede, búsqueme a mí, o a un hermano en la fe, estaremos felices de orar por ti. Pídenos una cita, o también llámanos, o pídele a un amigo cristiano que te ayude en este comienzo, porque hoy el Señor está hablándote y te está diciendo que su gracia sublime se ha derramado para que tú tengas vida eterna y para que esa tormenta que te va a destruir ya no te destruya. Y les quedé viendo una historia, ¿cierto? El final de la historia de John, de la tormenta al himno eterno, la redención de John Newton. Ya me imagino que algunos sabían que estaba hablando de John Newton. ¿Quién es John Newton? Ya les cuento. Entonces John estaba en medio de esa tormenta en alta mar, llevando el timón, ay, como pudiera, y cada vez la tormenta se puso peor. Después de más de 2 días de tormenta, fue relevado y se fue para el camarote a tratar de descansar, con miedo en su corazón completamente. ¿Miedo a qué? A la muerte. Y allí encontró una Biblia y se puso a leer y leyó esto en Lucas 11:13, ¿cierto? Después busca Lucas 11:13, pero básicamente es una promesa de Dios de dar su espíritu a quienes se lo piden. Finalmente la tormenta terminó. El barco, por fortuna, sobrevivió. Pero algo profundo había despertado en el alma de John. Pasó el resto del viaje serio y reflexionando sobre su encuentro con Dios y sobre su vida. Cuando llegó, pues todos pensábamos que se iba a volver tremendo religioso, pero aún no tenía una buena guía espiritual, así que volvió a la mar, esta vez como capitán de barco y un barco de comercio de esclavos. Ustedes verán eso con horror ahora, pero para esa época no se trataba de trata de esclavos o traficante de esclavos, sino de comerciante de esclavos, porque era legal. 9 años estuvo en ellas y el peso moral de presenciar tanta crueldad lo quebró. De regreso en Inglaterra comenzó estudios bíblicos influenciados por John Wesley y George Whitefield. La vergüenza por su pasado lo impulsó a buscar a Dios con fervor. En 1764 fue ordenado ministro y lideró una iglesia en Olney, Inglaterra, donde compuso el himno más famoso del mundo, Amazing Grace. Sublime gracia. Sublime gracia. Más tarde en Londres sirvió como pastor hasta su muerte, pero su legado no terminó allí. Los horrores que vivió al ser capitán de un barco de esclavos, y de hecho él mismo haber sido esclavo por 1 año, nunca lo abandonaron, por lo que tomó partido en ayudar a William Wilberforce en su lucha por la abolición. Escribió un influyente libro llamado Reflexiones sobre la trata de esclavos africanos en el año de 1788. Y este libro fue clave para la ley que finalmente abolió el comercio de esclavos en 1807. Así como Newton, todos tenemos un pasado. Todos tenemos un llamado. Que nuestra fe y la gracia de Cristo nos impulsen a ser sal y luz, luminares en medio de este mundo de oscuridad,
Que nuestra historia redimida por la gracia se convierta en el digno de esperanza para otros. Así que dediquémonos a dar gloria y honra a Dios con nuestras vidas, amar y servir al prójimo, a ser verdaderos hermanos mayores. Acordémonos de orar y de tener lazos de amistad con los pecadores que necesitan tan grande salvación. Lo que recibimos por gracia, por tanto, démoslo por gracia. Vamos a orar. Oh Señor, de verdad que hemos recibido una tremenda salvación por el puro amor y misericordia, y por una razón, porque nos ama, Señor, y solo por gracia has decidido darnos la salvación y la vida eterna. Sé que muchos que están aquí hoy aún no han entendido esto, Señor, y quizás muchos también vayan a escuchar esto y se pregunten: ¿cómo puedo ser yo salvo por gracia, Señor? Por favor, te pido que les reveles quién eres, Señor, que no los dejes solos, y muévenos a nosotros por puro amor a darte la honra y la gloria, y a buscar también relaciones con esos hombres y mujeres que están perdidos allá afuera en el mundo. Hemos recibido mucho por gracia, que por gracia también demos, y que hoy cantemos de alegría, Señor. Abre nuestros ojos para entender este llamamiento al cual nos has llamado, y que hoy nos alegremos, Señor. No importa los problemas que tengamos, no importa nuestras finanzas, no importa nuestras relaciones que quizás estén rotas. Recuérdanos que tú nos has salvado y que nos has amado con amor eterno. Y llévanos a celebrar hoy tu gracia maravillosa. En el nombre de Jesús oro. Amén.